momentos en la vida en los que la lógica y la razón no son suficientes para explicar lo que vivimos. En mi caso, ese momento llegó en el año 2010, durante una noche que aún me atormenta. Trabajaba en una morgue en un pequeño hospital de Veracruz. El lugar no era muy grande, ni muy concurrido, pero tenía una historia de décadas que parecía estar impregnada en sus paredes. Era una construcción antigua, rodeada de árboles y en medio de una zona que se inundaba fácilmente durante la temporada de lluvias. Esa noche, la tormenta que caía afuera parecía interminable. Mi turno empezó como cualquier otro. El aire en la morgue era denso y frío, como siempre. Me gustaba trabajar de noche porque casi nunca había interrupciones. El hospital dormía y el único ruido era el zumbido constante de los refrigeradores donde guardábamos los cuerpos. La lluvia golpeaba con fuerza el techo, y de vez en cuando, un trueno sacudía las ventanas. Revisé los registros. Teníamos 6 cuerpos en las gavetas. La mayoría eran casos rutinarios, personas mayores que habían fallecido por causas naturales, excepto por uno. Un hombre joven, sin identificar, que había sido encontrado en el campo días atrás, con signos de haber muerto violentamente. Nadie había reclamado su cuerpo. Llevaba unas horas en el turno cuando escuché algo que no debería haber oído. Era un golpe seco, repetitivo, como si alguien estuviera caminando sobre el techo del edificio. Las pisadas eran pesadas, rítmicas, como si llevaran botas. Al principio pensé que la lluvia o el viento podían estar moviendo algo, pero el sonido era demasiado preciso, demasiado humano. Me levanté de mi escritorio y caminé hacia la ventana. Afuera no se veía nada más que el agua cayendo en cortinas gruesas. El hospital estaba vacío. Sabía que no había nadie más en la morgue esa noche, solo yo. El sonido continuó, ahora desplazándose de un lado a otro del techo, como si alguien estuviera caminando deliberadamente. Me armé de valor y salí al pasillo, buscando algo que explicara lo que estaba pasando. En el camino me crucé con Martín, el guardia de seguridad del hospital, quien a veces venía a la morgue para charlar y matar el tiempo. Le pregunté si había notado algo extraño, pero solo me miró confundido. Juntos decidimos salir al patio trasero para revisar el techo. La lluvia nos empapó en segundos. Apuntamos con nuestras linternas hacia la parte superior del edificio, buscando algún rastro de movimiento. No había nada. Ninguna figura, ninguna sombra, ni siquiera algún objeto que pudiera haber causado el ruido. Martín murmuró algo sobre el viento y regresó al interior del hospital. Yo traté de convencerme de que tenía razón. Tal vez solo estaba cansado. Quizás el sonido era algún truco acústico de la tormenta. Pero mientras regresaba a la morgue, no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Al abrir la puerta de la sala principal, supe de inmediato que algo había cambiado. El aire se sentía diferente, como si el lugar hubiera sido invadido. Miré alrededor y noté algo que me detuvo en seco. 3 de las gavetas donde guardábamos los cuerpos estaban abiertas. Las puertas metálicas estaban completamente desplegadas, dejando a la vista los cadáveres en su interior. Pero eso no era lo más perturbador. Los cuerpos ya no estaban en las posiciones en las que los habíamos dejado. Uno de ellos, un anciano que había fallecido de un ataque al corazón, estaba parcialmente fuera de la gaveta, con los brazos extendidos hacia el suelo, como si hubiera intentado salir por su cuenta. Otro cuerpo, el del joven no identificado, estaba inclinado hacia un lado, con el rostro mirando hacia el pasillo. Me quedé inmóvil, tratando de entender qué estaba viendo. Cerré las gavetas rápidamente, asegurándome de que los pestillos estuvieran firmes. Intenté calmarme. Tal vez las puertas no habían quedado bien cerradas y el movimiento de los cuerpos era consecuencia de algún error. Pero sabía que eso no era cierto. Yo mismo había verificado cada una de las gavetas al inicio de mi turno. Esto no podía ser una coincidencia. El sonido de las botas en el techo regresó. Esta vez era más fuerte, como si quienquiera que estuviera ahí quisiera asegurarse de que lo escuchara. Era casi insoportable, cada paso resonando en mi cabeza. Miré hacia arriba, como si pudiera ver a través del techo, pero no había nada que me ayudara a entender lo que estaba pasando.
Tomé mi linterna y volví a salir al pasillo. Mi intención era encontrar a Martín para que me acompañara de nuevo al patio trasero, pero al llegar a la entrada, noté que el guardia no estaba. Lo llamé varias veces, pero no respondió. Cuando regresé a la sala, encontré algo que me hizo dudar de mi propia cordura. Una de las mesas de autopsias, que había dejado limpia y vacía, ahora tenía un cuerpo sobre ella. Era el del hombre joven, el mismo que había encontrado inclinado en su gaveta minutos antes. Su rostro parecía más tenso, más rígido, como si algo en él estuviera luchando por salir. Había marcas en el acero de la mesa, arañazos que no estaban ahí antes. Era como si algo hubiera intentado resistirse a ser colocado ahí. Decidí que no podía quedarme más tiempo. Tomé mis cosas y salí de la morgue, dejando las luces encendidas. No me importaba si alguien notaba que había abandonado mi puesto. Cuando llegué al vestíbulo principal del hospital, encontré a Martín sentado en una silla, con la cabeza baja. Intenté hablarle, pero no respondió. Me acerqué y noté que estaba empapado, como si hubiera estado afuera bajo la lluvia durante horas. Sus manos estaban temblando y su piel estaba pálida. No entendí qué le había pasado, pero no quise quedarme a averiguarlo. Esa fue la última noche que trabajé en la morgue. Presenté mi renuncia al día siguiente, alegando problemas personales. Nunca volví a ese lugar, pero las imágenes de esa noche me persiguen hasta el día de hoy. A veces, cuando cierro los ojos, puedo escuchar el sonido de las botas, lentas y deliberadas, avanzando sobre un techo invisible, como si algo o alguien estuviera esperando que yo regresara. El cuerpo que despertó. Cuando trabajas en una morgue, crees haberlo visto todo. Al principio, el miedo te invade, pero después de un tiempo, te adaptas. El olor del formol, las luces frías, los cuerpos inertes, todo se vuelve parte de una rutina que aprendes a manejar sin pensar demasiado. O al menos, eso creía. Mi nombre es Juan, y lo que voy a contarles no es una anécdota para entretener ni una historia inventada. Es algo que me ocurrió en 2005, algo que cambió por completo la manera en la que veo la muerte. Trabajaba en una morgue en Puebla, en un pequeño hospital del centro de la ciudad. Era un lugar antiguo, con techos altos y paredes que aún conservaban el eco de un pasado mejor. Tenía fama de ser un sitio tranquilo, aunque su estructura parecía resistirse al tiempo. Los pasillos eran angostos, con una mezcla constante de humedad y desinfectante que impregnaba el aire. La mayoría de los días transcurrían con la monotonía de siempre, cuerpos que llegaban, cuerpos que se iban. No era un trabajo que causara demasiada emoción, pero en mi caso, eso estaba bien. Recuerdo perfectamente el día en que todo cambió. Era un miércoles caluroso, de esos en los que la ciudad parece derretirse bajo el sol. La morgue estaba más ocupada de lo normal, con varios ingresos recientes. Entre ellos, llegó el cuerpo de un hombre de unos 30 años. Según el informe preliminar, había muerto por sobredosis de algún tipo de opiáceo. Era delgado, con la piel pálida y un aspecto que sugería una vida difícil. Nadie lo reclamó. Como sucede con frecuencia en estos casos, pasaría un tiempo en nuestras instalaciones antes de que fuera enterrado en una fosa común. Mi compañero y yo teníamos la tarea de prepararlo para embalsamar. El procedimiento era rutinario, algo que habíamos hecho cientos de veces antes. Revisamos la documentación, confirmamos la identidad y comenzamos con el proceso. Sin embargo, algo en ese cuerpo me incomodaba. Había algo en su expresión, algo que no podía definir, pero que me hacía sentir que esa persona no estaba del todo ausente. Sus ojos estaban cerrados, claro, y su cuerpo frío como siempre, pero esa incomodidad persistía. A medida que avanzábamos, todo parecía ir según lo planeado. Pero justo cuando comencé a realizar una incisión en el pecho, ocurrió lo imposible. El hombre abrió los ojos. Fue un movimiento rápido y violento, como si hubiera despertado de un sueño profundo. Antes de que pudiera reaccionar, su boca se abrió y exhaló un aliento profundo, como si su cuerpo estuviera luchando por aferrarse a la vida. El sonido llenó la habitación, un jadeo desgarrador que parecía salir desde el fondo de su ser.
Retrocedí de inmediato, dejando caer los instrumentos al suelo. Mi compañero también se apartó, paralizado por el miedo. En ese instante, nuestros ojos se encontraron con los del hombre. Eran vidriosos, como los de un cadáver, pero también llenos de algo más. No era vida exactamente, sino una especie de conciencia, como si estuviera intentando comunicarse. La mirada duró solo unos segundos, pero se sintió como una eternidad. Y entonces, todo terminó. El cuerpo cayó nuevamente sobre la mesa, inerte, como si nada hubiera pasado. Mi primer pensamiento fue que de alguna manera seguía vivo, que habíamos cometido un error al declararlo muerto. Mi compañero corrió a buscar a uno de los doctores mientras yo intentaba verificar signos vitales. Pero no había nada. Su piel seguía fría, su corazón no latía, y sus pupilas no respondían a la luz. Para todos los fines prácticos, estaba muerto. Sin embargo, yo había visto lo que había visto. Lo sentí. Ese hombre había estado consciente, aunque solo fuera por un instante. Cuando el doctor llegó, lo revisó detenidamente y nos aseguró que era imposible. Según él, lo que habíamos presenciado era simplemente un espasmo post-mortem, un reflejo causado por gases atrapados en el cuerpo o una contracción muscular involuntaria. Pero no era eso. No podía ser. He visto muchos espasmos en mi carrera, y esto era diferente. No era solo un movimiento reflejo, era algo más profundo, algo más humano. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y veía esos ojos mirándome, esa boca abierta luchando por respirar. Intentaba convencerme de que todo tenía una explicación lógica, pero no lo lograba. Al día siguiente, regresé a la morgue con una sensación de inquietud que no podía sacudirme. El cuerpo del hombre aún estaba ahí, en espera de ser trasladado al depósito. Pero algo había cambiado. Su expresión, que antes era neutral, ahora parecía tensa, casi angustiada. Era como si incluso en la muerte no pudiera encontrar descanso. Comenzaron a ocurrir cosas extrañas en la morgue después de eso. Las luces parpadeaban sin motivo aparente, las puertas de las gavetas se abrían solas, y en más de una ocasión encontré herramientas fuera de lugar. Al principio pensé que eran errores míos o de mis compañeros, pero con el tiempo se hizo evidente que algo estaba mal. Una madrugada, mientras revisaba los registros, escuché un ruido proveniente de la sala de refrigeradores. Era un golpe seco, como si alguien estuviera golpeando desde adentro. Me acerqué con cautela, sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. Al abrir la puerta, vi que la gaveta donde estaba guardado el cuerpo del hombre de la sobredosis estaba abierta de par en par. Miré alrededor, pero no había nadie. Cerré la gaveta y aseguré el pestillo, tratando de ignorar la sensación de que algo me observaba. Pero al girarme para salir, vi algo que me detuvo en seco. La etiqueta con el número de identificación del cuerpo estaba en el suelo, y en su lugar, había una palabra escrita con lo que parecía ser sangre: ayuda. Ese fue el punto en el que supe que lo que estaba ocurriendo no tenía explicación lógica. Intenté ignorarlo, concentrarme en mi trabajo, pero no pude. Cada noche que pasaba en la morgue, sentía que esa presencia estaba más cerca, que me seguía a donde quiera que fuera. No hablaba de esto con nadie. ¿Quién me creería? ¿Quién podría entender lo que estaba pasando? Finalmente, llegó el día en que el cuerpo fue trasladado para ser enterrado en una fosa común. Pensé que eso pondría fin a todo, pero estaba equivocado. Esa noche, al llegar a mi casa, encontré algo que me hizo entender que esto no iba a terminar tan fácilmente. Sobre mi mesa había una hoja de papel, y en ella estaba escrita la misma palabra: ayuda. No sé cómo llegó ahí. Vivo solo, y siempre cierro con llave. Desde entonces, he intentado seguir adelante con mi vida. Dejé de trabajar en la morgue poco después, incapaz de soportar la presión. Pero incluso ahora, años después, siento que esa mirada sigue persiguiéndome, que esa última exhalación no fue un simple reflejo, sino un grito desesperado que no pude comprender a tiempo. A veces, en las noches más silenciosas, creo escuchar ese mismo aliento, profundo y agónico, como un recordatorio de que, aunque intentemos olvidar, hay cosas que nunca nos dejarán en paz.
La Llorona de los Formoles. Cuando trabajas en una morgue, te acostumbras a convivir con el silencio absoluto, la penumbra y la sensación constante de que la vida ha dejado de existir a tu alrededor. Al principio, esto puede ser aterrador, pero con el tiempo, te vuelves insensible. Sin embargo, hay cosas que ocurren ahí dentro, cosas que ni el tiempo ni la lógica pueden explicar. Y algunas de ellas nunca te abandonan. Mi nombre es Héctor, y durante varios años trabajé como técnico forense en una morgue ubicada en el centro de la Ciudad de México. Era un lugar viejo, de esos que parece que tienen décadas de historias guardadas entre sus paredes. Había pasado por varias remodelaciones, pero aún conservaba detalles antiguos, techos altos, tuberías visibles, puertas de madera que rechinaban al abrirse. A pesar de eso, el trabajo era sencillo. Era un sitio de tránsito, donde los cuerpos llegaban para ser identificados, examinados y, finalmente, entregados a sus familias. En teoría, todo debía ser un proceso rutinario. En teoría. La primera vez que escuché hablar de ella fue a través de un compañero, un hombre mayor llamado Don Armando que llevaba más de 20 años trabajando allí. Si alguna vez escuchas algo raro por las noches, no intentes averiguar qué es, me dijo mientras fumaba en la entrada trasera una madrugada. Pensé que solo quería asustarme. Después de todo, yo era el más joven del equipo y el novato siempre es el blanco de las bromas. Pero con el tiempo, descubrí que nadie hablaba de ese algo raro abiertamente. Lo evitaban, como si mencionarlo pudiera invocar algo que preferían no enfrentar. El turno nocturno solía ser tranquilo. Mientras la ciudad rugía afuera, ahí dentro todo era estático. Las noches eran largas, y para mantenerme despierto, acostumbraba caminar por los pasillos, revisar los inventarios y asegurarme de que todo estuviera en orden. Pero había un lugar al que siempre evitaba ir si no era absolutamente necesario, el depósito de formoles. Era un cuarto pequeño, ubicado al final de un pasillo oscuro. Ahí se almacenaban los químicos que usábamos para preservar los cuerpos durante las autopsias. No sé qué era exactamente lo que me incomodaba de ese lugar, pero cada vez que me acercaba, sentía como si estuviera cruzando un umbral que no debía cruzar. Todo comenzó en una noche de agosto. Recuerdo que había llovido todo el día, y el sonido del agua goteando por las tuberías llenaba el ambiente. Teníamos más trabajo de lo habitual. Habían llegado 3 cuerpos de un accidente en la autopista y otro más de un caso de homicidio. Mientras anotaba los registros, un sonido peculiar llamó mi atención. Era un lamento, largo y lastimero, como el llanto de una mujer. Me detuve, pensando que quizá venía desde el exterior, pero al escuchar con más atención, me di cuenta de que provenía del interior de la morgue. Cerré el cuaderno y me puse de pie. Caminé por los pasillos, buscando la fuente del sonido. Parecía desplazarse, como si estuviera jugando conmigo. A veces parecía venir de la sala de autopsias, otras del área de refrigeradores. Pasé junto a las gavetas donde se almacenaban los cuerpos, todas perfectamente cerradas, como debía ser. El sonido no se detenía. Era tenue, pero lo suficiente para que me resultara imposible ignorarlo. Decidí revisar el depósito de formoles. Aunque no era el primer lugar al que quería entrar, algo en mi interior me decía que debía hacerlo. Empujé la puerta con cuidado y encendí la luz. El cuarto estaba como siempre, los estantes llenos de frascos etiquetados, el aire impregnado con ese olor químico tan característico. Nada fuera de lo normal. Sin embargo, cuando me giré para salir, noté algo en el suelo. Era una mancha oscura que no estaba ahí antes, un líquido espeso que se extendía desde la esquina más profunda del cuarto. Me acerqué, pensando que quizá uno de los frascos había caído y derramado su contenido, pero no era formol. Era sangre. La mancha parecía reciente, como si alguien hubiera estado ahí momentos antes. Revisé cada rincón del cuarto, pero no encontré nada. Sentí un impulso irracional de salir de ahí cuanto antes, así que cerré la puerta con llave y regresé a mi escritorio. Durante el resto de la noche, traté de concentrarme en mi trabajo, pero el lamento continuaba, intermitente, como si quisiera recordarme que no estaba solo.
A partir de esa noche, las cosas comenzaron a cambiar. Cada vez que trabajaba en el turno nocturno, algo extraño ocurría. Las luces parpadeaban sin motivo aparente, las puertas se cerraban solas, y las herramientas que dejaba perfectamente ordenadas aparecían en lugares distintos. Una madrugada, mientras revisaba las gavetas, noté que una de ellas, la número 12, estaba abierta. Lo extraño es que esa gaveta no tenía ningún cuerpo asignado. Me acerqué para cerrarla, pero cuando lo hice, sentí que algo me observaba desde el interior. No había nada visible, pero la sensación era tan fuerte que me hizo retroceder. El punto de quiebre llegó un mes después. Era una noche tranquila, sin nuevos ingresos. Decidí aprovechar el tiempo para hacer un inventario del equipo médico. Estaba anotando en mi libreta cuando el lamento volvió, pero esta vez era más fuerte, más cercano. Parecía provenir directamente de la sala de autopsias. Tomé mi linterna y caminé hacia allá, intentando convencerme de que solo era mi imaginación. Al llegar, noté que una de las mesas estaba fuera de lugar, como si alguien la hubiera movido. Sobre ella había marcas de sangre que formaban huellas. Eran pequeñas, como si fueran de una mujer descalza. El lamento se transformó en algo más, algo que no puedo describir con palabras. Era un sonido que parecía venir de un lugar profundo, un grito ahogado que llenaba el aire de una pesadez indescriptible. Entonces la vi. Estaba al final de la sala, junto a la puerta que conducía al depósito de formoles. Era una mujer de cabello largo y desordenado, vestida con un camisón blanco. Sus manos estaban manchadas de sangre, y su rostro era lo más perturbador. No tenía rasgos definidos, solo una sombra donde deberían estar sus ojos, su nariz, su boca. Permaneció ahí por unos segundos, inmóvil, como si me estuviera estudiando. No podía moverme, no podía apartar la mirada. De repente, dio un paso hacia atrás y desapareció a través de la puerta cerrada del depósito. Corrí hacia el lugar, pero cuando abrí la puerta, no había nada. Solo el olor químico del formol y las estanterías llenas de frascos. Renuncié al trabajo 2 semanas después. Nunca hablé de lo que vi con nadie, ni siquiera con mis compañeros. Pero desde entonces, he soñado con ella. En mis sueños, está de pie al final de un pasillo oscuro, siempre observándome, siempre esperando. No sé quién era, ni por qué sigue allí, pero sé que no está descansando. Y sé que, de alguna forma, la dejé entrar a mi vida. El último adiós. Hay cosas que simplemente no puedes olvidar, momentos que se quedan contigo como una sombra, acompañándote incluso en los días más luminosos. Esto me ocurrió en 2015, cuando trabajaba en una morgue en Morelia. Llevo mucho tiempo intentando racionalizar lo que pasó, buscar alguna explicación lógica que me permita dormir tranquilo, pero hasta hoy no la he encontrado. No creo que lo haga nunca. Mi nombre es Jorge. Durante años trabajé como técnico forense, una labor que la mayoría considera fría, distante, pero que para mí tenía un propósito claro: ayudar a cerrar capítulos, aunque fueran dolorosos. No me afectaba la cercanía constante con la muerte. Había aprendido a ver los cuerpos como objetos de trabajo, entidades sin alma que necesitaban ser documentadas y preparadas. Pero lo que ocurrió aquella noche rompió con todo lo que creía saber sobre mi oficio. Era una noche tranquila de octubre, casi monótona. En el turno nocturno éramos solo 3 personas: Carlos, el guardia de seguridad, Patricia, mi compañera forense, y yo. No esperábamos ningún ingreso nuevo, pero poco antes de las 10 recibimos una llamada urgente del hospital. Nos informaron que iban a enviar un cuerpo de inmediato. Un hombre había muerto en un incendio en una bodega del centro de la ciudad. Era una tragedia más en una lista interminable de accidentes, pensé en ese momento. Cuando llegó el cuerpo, todo parecía rutinario. El cadáver estaba envuelto en una bolsa negra, y el olor penetrante del humo impregnaba el aire incluso antes de abrirla. La escena no era agradable, el fuego había consumido gran parte del cuerpo, dejando la piel carbonizada en varias partes y reduciendo los rasgos faciales a algo casi irreconocible.
Pero lo que más me llamó la atención, lo que me hizo sentir una incomodidad que no podía explicar, fue la expresión en su rostro. A pesar de todo, los restos de sus labios formaban una especie de sonrisa. No era algo que se viera a menudo, y mucho menos en un cuerpo que había pasado por un incendio de tal magnitud. Patricia comentó que podría ser una contracción muscular post-mortem, algo completamente natural. Acepté esa explicación, aunque algo en mi interior me decía que no era tan simple. Terminamos el registro y llevamos el cuerpo al área de refrigeración, asegurándonos de cerrar la gaveta con cuidado. Pasadas las 11, Patricia se retiró a descansar en la sala de descanso, dejando todo en mis manos. No me importaba. Disfrutaba del silencio de la morgue, un silencio tan absoluto que parecía protegerte del bullicio del mundo exterior. Me quedé revisando papeles, absorto en mi trabajo, cuando algo captó mi atención. Al girar la cabeza hacia la ventana de la sala, vi una figura. Estaba de pie, inmóvil, observándome desde el otro lado del vidrio. No podía distinguir detalles con claridad, pero su silueta era inconfundible. Era un hombre alto, delgado, y aunque no podía ver su rostro, su postura me pareció inquietantemente familiar. Me levanté de golpe, con la intención de confrontarlo, pero en el momento en que di un paso hacia la ventana, la figura levantó una mano, como si estuviera saludándome. Antes de que pudiera hacer algo más, desapareció. Corrí hacia la puerta y salí al pasillo que conectaba con la sala de descanso. El lugar estaba completamente vacío. Revisé cada rincón, pero no encontré a nadie. Intenté convencerme de que lo que había visto era un reflejo, una sombra causada por alguna luz del exterior, pero la sensación de que algo estaba mal no desaparecía. Al regresar a mi escritorio, decidí revisar las cámaras de seguridad. Lo que vi en las grabaciones me hizo sentir un peso en el pecho que no puedo describir. La figura que había visto en la ventana no solo estaba ahí, también había estado caminando por los pasillos. La cámara del área de refrigeración lo captó claramente. Era un hombre alto, vestido con ropas quemadas y con movimientos lentos, casi ceremoniales. Lo más perturbador no era su apariencia, sino lo que hacía. Iba de gaveta en gaveta, deteniéndose frente a cada una como si estuviera despidiéndose de los cuerpos que albergaban. En un momento, se detuvo frente a la cámara y levantó la cabeza. Aunque la resolución del video no era la mejor, pude distinguir una sonrisa amplia en su rostro. Era la misma sonrisa que había visto en el cuerpo del hombre que ingresamos esa noche. Desperté a Patricia de inmediato y le mostré el video. Aunque intentamos buscar una explicación racional, no había manera de ignorar lo que habíamos visto. Carlos, el guardia, llegó unos minutos después y, tras ver la grabación, se negó a quedarse en la morgue esa noche. No lo culpo. Decidimos revisar la gaveta donde habíamos colocado al hombre del incendio. Al abrirla, todo parecía estar en orden. El cuerpo seguía ahí, inmóvil, con esa sonrisa perturbadora aún en su rostro. Sin embargo, cuando Patricia intentó cerrar la gaveta de nuevo, notamos algo extraño. La etiqueta con los datos del cuerpo, que habíamos colocado meticulosamente en su lugar, estaba ahora en el suelo, como si alguien la hubiera arrancado y dejado caer deliberadamente. El resto de la noche fue un infierno. Ninguno de los tres podía concentrarse, y cada pequeño ruido nos ponía en alerta. Al amanecer, dejamos la morgue con una sensación de alivio y agotamiento que nunca había experimentado antes. En los días siguientes, no se reportaron más incidentes, pero la sensación de que algo había ocurrido esa noche seguía persiguiéndonos. Carlos renunció poco después, y Patricia pidió un traslado a otro hospital. Yo intenté seguir con mi trabajo, pero cada vez que entraba al área de refrigeración, sentía que esa sonrisa seguía observándome, incluso a través de las puertas de acero de las gavetas. No sé qué fue lo que vimos esa noche. No sé si fue el espíritu de ese hombre, un eco de su vida o algo más allá de nuestra comprensión. Lo único que sé es que, desde entonces, no he vuelto a mirar una ventana sin preguntarme quién o qué podría estar al otro lado. La madre buscadora. La muerte es un misterio que enfrentamos a diario en una morgue.
He aprendido a lidiar con el vacío que dejan las personas, con las historias inconclusas y con los rostros congelados en el último momento de sus vidas. Pero nada de eso me preparó para lo que viví en el 2020 en una pequeña morgue de Zacatecas. Lo que sucedió esa noche sigue persiguiéndome y a veces me pregunto si alguna vez podré escapar de ello. Mi nombre es Raúl y llevo más de 10 años trabajando como técnico forense. Siempre he sido escéptico, el tipo de persona que necesita pruebas tangibles para creer en algo. En la morgue, todo tiene una lógica, las causas de muerte, los registros, las autopsias. Pero hay momentos en los que esa lógica se desmorona y lo que queda es un vacío aterrador que no puedes llenar con ninguna explicación. Esa noche comenzó como cualquier otra. Mi compañera, Leticia, y yo estábamos de guardia. Era una noche tranquila, con solo 3 cuerpos en los refrigeradores, todos identificados y con causas de muerte bien documentadas. Habíamos pasado la primera mitad del turno revisando papeles y asegurándonos de que todo estuviera en orden. El silencio de la morgue era habitual, interrumpido solo por el zumbido constante de los refrigeradores y el tic-tac del reloj en la pared. Todo cambió alrededor de las 11:30 de la noche. Una mujer llegó a la recepción. Lo primero que me llamó la atención fue su ropa, llevaba un vestido negro que parecía pasado de moda, como si perteneciera a otra época. Estaba impecable, pero algo en ella parecía fuera de lugar. Su cabello recogido y su mirada fija transmitían una urgencia que no era fácil de ignorar. Dijo que venía buscando a su hijo desaparecido. Aseguró que le habían informado que su cuerpo podría estar ahí y quería identificarlo. No era raro que familiares llegaran buscando a personas desaparecidas. Zacatecas, como muchas partes del país, tenía su cuota de tragedias. Sin embargo, algo en su tono y en la forma en que hablaba me dejó inquieto. No pude evitar sentir que su presencia era distinta, casi opresiva. Leticia la atendió, revisando los registros y la lista de cuerpos ingresados en las últimas semanas. No encontramos nada que coincidiera con la descripción que dio. Tampoco había registros recientes que mencionaran un caso similar. Se lo comunicamos, pero la mujer insistió en que su hijo debía estar ahí. Por favor, déjenme buscarlo yo misma, dijo, aunque su tono no era suplicante, sino casi una orden. Leticia y yo intercambiamos una mirada incómoda. Aunque lo habitual era no permitir el acceso a personas ajenas al área restringida, algo en la mujer nos hizo dudar. Finalmente, decidimos acompañarla a la sala principal, donde estaban las mesas de autopsias y los refrigeradores. Encendimos todas las luces y le pedimos que esperara mientras verificábamos nuevamente los registros. Ella, sin embargo, comenzó a caminar entre las mesas, recorriendo el lugar como si supiera exactamente dónde buscar. Fue extraño verla ahí, en un lugar que tan pocas personas ajenas al trabajo conocen. Su mirada era intensa, fija en los cuerpos que aún estaban sobre las mesas, como si buscara algo específico. A medida que pasaban los minutos, Leticia y yo nos sentimos cada vez más incómodos. No había razón para suponer que su hijo estuviera ahí, y sin embargo, ella actuaba como si supiera algo que nosotros no. Cuando finalmente le dijimos que debía irse, no protestó. Se quedó quieta un momento, mirando hacia una de las mesas vacías, antes de darse la vuelta y caminar hacia la salida sin decir una sola palabra. Leticia y yo tratamos de sacudirnos la sensación de rareza y continuamos con el turno, pero el ambiente se sentía distinto. Era como si algo hubiera cambiado después de la visita de esa mujer. Cerca de las 2 de la madrugada, mientras revisábamos algunos archivos, Leticia me llamó con un tono de alarma en la voz. «Raúl, ¿estás viendo eso?» Me giré hacia el monitor de las cámaras de seguridad. En la pantalla, la misma mujer caminaba por la sala principal de la morgue. Estaba moviéndose entre las mesas, revisando cada cuerpo como si continuara con su búsqueda. Lo que nos heló fue que no había forma de que hubiera entrado de nuevo. La puerta principal estaba cerrada con llave y nosotros no habíamos oído nada. Corrimos hacia la sala, pero al llegar, no había nadie. La sala estaba vacía y los cuerpos seguían en sus lugares. Revisamos cada rincón, pero no encontramos rastro de la mujer. Volvimos al monitor de las cámaras,
pero el archivo de video ya no mostraba nada. La grabación de los últimos minutos estaba completamente en blanco, como si algo hubiera interferido con el sistema. No pudimos ignorar lo que estaba pasando. La mujer había estado ahí, lo habíamos visto los dos. Decidimos revisar los archivos físicos de la morgue, buscando algún registro antiguo que pudiera ayudarnos a entender quién era. Fue entonces cuando encontramos algo que nos dejó completamente perplejos. En un archivo de 2005, encontramos el nombre de una mujer que coincidía con su descripción. Había muerto hace más de 15 años en un accidente automovilístico y su cuerpo había sido ingresado en esa misma morgue. Lo más perturbador era que, según el informe, ella había llegado al hospital buscando a su hijo desaparecido antes de morir. En ese momento, todo encajó de una manera aterradora. La mujer que habíamos visto esa noche no estaba viva. El resto del turno fue un suplicio. Cada sonido, cada sombra parecía amplificar nuestra paranoia. Ambos sabíamos que algo extraño había ocurrido, pero ninguno de los dos quiso hablar más de ello. Cuando amaneció, salimos de la morgue con una sensación de alivio que no habíamos sentido nunca antes. Desde entonces, no he vuelto a verla, pero su imagen sigue grabada en mi mente. Pienso en ella cada vez que alguien llega a la morgue buscando a un ser querido perdido. Me pregunto si todavía sigue caminando entre las mesas, buscando a su hijo, atrapada en un ciclo interminable que ni siquiera la muerte pudo romper. Y lo peor de todo es que sé, en el fondo, que algún día podría regresar. La sombra en la sala de autopsias. Cuando era niña, siempre me fascinó la muerte. Mientras otros soñaban con ser astronautas o doctores, yo devoraba libros sobre el cuerpo humano y me sentía intrigada por los misterios de lo que ocurría después del último aliento. A los 26 años, cumplí mi meta de trabajar como técnico forense en una morgue de Oaxaca, una ciudad tan rica en vida como en tradiciones mortuorias. Sin embargo, la muerte que conocí ahí no era la misma que la de los libros. En ese lugar, la muerte tenía un peso, una presencia. Y una noche, esa presencia me encontró. Mi nombre es Mariana, y esto ocurrió hace 3 años. Había pasado casi 2 años en el puesto cuando todo sucedió. La morgue no era muy grande, pero atendía un área extensa de la región. A menudo, los cuerpos que llegaban eran víctimas de accidentes, enfermedades o crímenes violentos. La mayoría de las noches transcurrían con una monotonía casi reconfortante. Revisábamos documentos, realizábamos autopsias y catalogábamos cuerpos. Pero de vez en cuando, algo rompía esa rutina. Algo que no podíamos explicar. Era finales de octubre, una época donde Oaxaca se llenaba de altares y flores de cempasúchil por el Día de Muertos. La ciudad bullía de vida, pero dentro de la morgue todo estaba más sombrío que de costumbre. Esa semana habíamos recibido varios cuerpos en circunstancias extrañas, 2 hombres que aparecieron flotando en un río, una mujer encontrada en un campo con signos de violencia y un joven al que nadie parecía conocer, hallado en la carretera con un rostro inexplicablemente deformado. Como si hubiera sido aplastado por algo demasiado pesado para ser real. Esa noche, yo estaba asignada junto a Manuel, un compañero de más experiencia, para realizar la autopsia de uno de los cuerpos del río. El informe preliminar no mencionaba nada inusual, un ahogamiento típico. Pero el cuerpo estaba hinchado de manera peculiar, y había marcas extrañas en las muñecas y el cuello, como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza. Las marcas no parecían naturales, casi parecían quemaduras. Manuel y yo comentamos que podría ser algún tipo de cuerda o alambre, aunque en el fondo ambos sabíamos que no encajaba del todo. El procedimiento comenzó de manera rutinaria. El cuerpo estaba sobre la mesa de acero inoxidable, las herramientas estaban listas y la sala era iluminada por la fría luz blanca del techo. Mientras Manuel abría el tórax, algo llamó mi atención. Una sombra oscura se reflejaba en la pared del fondo, justo detrás de Manuel. Al principio pensé que era la mía, pero no podía ser, estaba de pie frente a él y mi sombra no podía proyectarse en esa dirección. Intenté ignorarla, convencida de que era algún efecto extraño de las luces fluorescentes. Pero entonces, la sombra se movió.
No fue un movimiento brusco ni errático. Fue lento, deliberado, como si estuviera observándonos, estudiándonos. Al principio pensé que podía ser el reflejo de Manuel, pero no. Su cuerpo estaba estático, concentrado en la autopsia, y la sombra no replicaba sus movimientos. Era independiente, completamente ajena a nosotros. El aire en la sala se sentía diferente. No estaba frío ni caliente, pero había una sensación de densidad, como si el ambiente mismo nos envolviera, presionándonos. Me esforcé por mantener la compostura y seguí asistiendo a Manuel en silencio, pero no podía dejar de mirar de reojo la sombra que ahora parecía haberse desplazado hacia un rincón de la sala. Se quedaba allí, inmóvil, pero presente. La autopsia terminó sin mayores contratiempos. Manuel no mencionó nada y yo decidí no decirle lo que había visto. Pero mientras limpiábamos el equipo, noté que él se veía extraño. Su rostro estaba más pálido de lo normal y sus manos temblaban ligeramente. Le pregunté si estaba bien, y solo asintió con un gesto mecánico, evitando mirarme a los ojos. Esa fue la última vez que lo vi en condiciones normales. Esa misma noche, Manuel comenzó a sentirse mal. Primero fue una fiebre alta, luego un dolor intenso en el pecho que lo llevó a urgencias. Los doctores no lograron encontrar nada concluyente. Dijeron que podría ser una infección o una reacción alérgica, pero nada encajaba del todo. En menos de una semana, Manuel dejó de trabajar en la morgue. Nunca regresó, y aunque intenté contactarlo varias veces, nunca respondió a mis mensajes. Pensé que todo terminaría ahí, pero estaba equivocada. En los días siguientes, cosas extrañas comenzaron a suceder en la morgue. Las luces parpadeaban sin motivo, las herramientas que dejábamos perfectamente organizadas aparecían en lugares equivocados, y las cámaras de seguridad grababan interferencias que no podíamos explicar. Una madrugada, mientras hacía un inventario de cuerpos, escuché un ruido proveniente de la sala de autopsias. Era un sonido metálico, como si alguien estuviera moviendo una de las mesas. Fui a revisar, pero la sala estaba vacía. Todo estaba en su lugar, excepto por un detalle: el cuerpo que habíamos autopsiado días antes, el hombre del río, ahora estaba ligeramente fuera de su gaveta, como si algo lo hubiera empujado desde adentro. A partir de ese momento, comencé a sentir que alguien o algo me observaba cada vez que estaba sola en la morgue. No importaba cuánta luz hubiera o qué tan ocupada estuviera, siempre sentía esa mirada invisible fija en mí. Revisé las cámaras de seguridad una noche, buscando algún indicio de lo que estaba pasando. Lo que encontré me dejó helada. En las grabaciones, mientras yo caminaba por el pasillo principal, una sombra oscura me seguía de cerca, manteniendo siempre la misma distancia. No había nadie más en el edificio. Solo yo y esa cosa. Decidí que no podía quedarme más tiempo. Renuncié al trabajo pocas semanas después y me mudé de Oaxaca, tratando de dejar atrás esa experiencia. Pero incluso ahora, 3 años después, siento que no me he librado de lo que sea que encontré esa noche. A veces, cuando estoy sola en mi apartamento, las luces parpadean brevemente y en los reflejos de las ventanas creo ver algo que se mueve, algo oscuro y familiar. No sé qué era esa sombra ni por qué me eligió. Solo sé que, desde ese día, he aprendido que la muerte no siempre es el final. A veces, es el comienzo de algo mucho más oscuro. El cadáver que se reía. Cuando trabajas rodeado de cadáveres, aprendes a verlos como lo que son, cuerpos inertes. No hay vida en ellos, no hay peligro, no hay nada que temer. Esa es la lógica que te repites una y otra vez para que el trabajo no te afecte, para que puedas hacer lo que debes sin pensar demasiado. Pero a veces, algo sucede que desafía toda lógica, algo que no puedes explicar, algo que te recuerda que la muerte puede ser mucho más que el final. Mi nombre es Martín, y lo que voy a contar ocurrió cuando tenía 32 años. En ese entonces, trabajaba en la morgue de un hospital en San Luis Potosí. Era un lugar antiguo, con paredes desgastadas y techos altos que amplificaban cualquier sonido. Había algo en su atmósfera que siempre me pareció opresivo, como si el edificio cargara con todo el peso de las muertes que habían pasado por ahí.
Pero era un trabajo, y uno que pagaba bien, así que aprendí a ignorar esa sensación. La noche en la que todo cambió comenzó como cualquier otra. Había recibido el turno nocturno junto a Luis, un técnico con más experiencia que yo. Compartíamos el espacio en silencio, cada uno concentrado en sus tareas. Esa noche teníamos pocos cuerpos, lo cual era un alivio. Entre ellos, sin embargo, había uno que destacaba. Se trataba de un hombre que había llegado esa misma tarde, víctima de un ataque brutal. Según el reporte, había muerto por múltiples heridas de arma blanca, pero lo que me llamó la atención fue su expresión. Su rostro parecía congelado en una mueca extraña, una especie de sonrisa que no encajaba con las circunstancias de su muerte. Luis hizo una broma sobre lo raro que se veía, pero yo no respondí. Había algo en ese rostro que no podía quitarme de la cabeza, algo que me hacía sentir incómodo cada vez que lo miraba. Dejamos su cuerpo en la gaveta y cerramos con cuidado, asegurándonos de que todo estuviera en orden antes de continuar con nuestras tareas. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando ocurrió lo primero. Estaba organizando algunos formularios cuando escuché un sonido débil, como si alguien estuviera riendo. Me detuve y levanté la vista, pensando que tal vez Luis había hecho algún ruido. Pero él estaba al otro lado de la sala, concentrado en su computadora. No quise decir nada, tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, unos minutos después, el sonido regresó. Esta vez fue más claro, más profundo. Era una risa grave, áspera, que parecía resonar en el aire como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Mi primer instinto fue buscar la fuente del sonido. Revisé los pasillos y la sala de autopsias, pero no encontré nada fuera de lugar. Cuando regresé a la oficina, vi que Luis estaba pálido. Me miró y señaló hacia las gavetas. «Lo escuchaste también», fue todo lo que dijo antes de volver a su lugar, claramente perturbado. Decidí no darle demasiada importancia y traté de concentrarme en mi trabajo, pero el silencio que siguió fue aún más inquietante que la risa. A las 3 de la mañana, ocurrió lo que nunca pensé que sería posible. Estábamos revisando los registros cuando ambos escuchamos el sonido de algo moviéndose. Venía del área de los refrigeradores. Me levanté y caminé hacia las gavetas, sintiendo cómo la tensión en el ambiente crecía con cada paso. Al llegar, noté que la gaveta donde estaba el hombre del ataque estaba ligeramente abierta. Eso no debía ser posible. Las gavetas siempre se cerraban con pestillo, y yo mismo había verificado que estuvieran seguras al comienzo del turno. Abrí la gaveta con cuidado, esperando encontrar algo que explicara lo que estaba pasando. El cuerpo estaba ahí, pero algo había cambiado. Su rostro, que antes mostraba esa extraña sonrisa, ahora parecía aún más vivo. Los labios estaban más curvados, los dientes más visibles. Era una sonrisa grotesca, casi burlona, que parecía mirar directamente a mi alma. Cerré la gaveta de golpe y me alejé, tratando de controlar mi respiración. Luis no dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Él también había visto lo mismo. Ambos decidimos no abrir la gaveta de nuevo esa noche. Era más fácil convencerme de que todo tenía una explicación lógica si no miraba ese rostro de nuevo. El resto de la noche fue un infierno. La risa volvía a intervalos irregulares, a veces fuerte, a veces apenas perceptible, pero siempre provenía del mismo lugar. En un momento, los refrigeradores se apagaron brevemente, dejando el área en un silencio aterrador antes de que el sistema se reiniciara. Sentí que algo invisible se movía a nuestro alrededor, algo que no podíamos ver pero que estaba ahí, observándonos. Poco antes del amanecer, decidimos hacer una última inspección antes de que terminara nuestro turno. Luis y yo caminamos juntos hacia las gavetas, ambos demasiado asustados para separarnos. Cuando abrimos la gaveta del hombre, lo que vimos nos dejó paralizados. Su cuerpo estaba en una posición completamente diferente. Sus brazos, que antes estaban rectos a los lados, ahora estaban cruzados sobre su pecho, como si alguien los hubiera movido. Y su sonrisa era lo peor. Era más amplia que antes, con los labios estirados hasta un punto antinatural. Sus ojos, aunque cerrados,
Parecían estar mirando algo, algo que nosotros no podíamos ver. Cerramos la gaveta por última vez y dejamos todo como estaba. Nunca hablamos de lo ocurrido esa noche. Luis renunció al trabajo 2 semanas después, y yo lo seguí poco tiempo después. Nunca busqué explicaciones ni intenté racionalizar lo que vi. Algunas cosas simplemente no pueden explicarse, y creo que esta fue una de ellas. A veces, cuando estoy solo en casa y el silencio es demasiado profundo, creo escuchar esa risa otra vez. No sé si es mi imaginación o si algo de esa noche me sigue acechando. Pero una cosa es segura, nunca volveré a mirar un cadáver sin preguntarme qué es lo que realmente queda de nosotros después de morir. La mujer del cabello largo. Hay momentos en la vida que parecen tan fuera de lugar, tan ajenos a la realidad, que desearías poder olvidarlos. Pero algunos de esos momentos se quedan contigo, como cicatrices en la memoria. Este es uno de esos momentos. Mi nombre no importa, y prefiero no revelar el hospital donde trabajé en Michoacán, pero lo que sí importa es que, en el año 2017, viví una experiencia que aún me hace cuestionar todo lo que sabía sobre la muerte. Y sobre la vida. Trabajaba en el turno nocturno de una morgue pequeña pero concurrida. En ese lugar, la muerte era una rutina que cumplía con precisión mecánica, cuerpos entrando, cuerpos saliendo, formularios llenados, registros revisados. La mayoría de las noches eran tranquilas, aunque siempre había una carga de incomodidad en el ambiente. La morgue, con sus paredes de azulejo blanco y su iluminación fluorescente fría, parecía rechazar la idea de que alguna vez hubo vida en los cuerpos que albergaba. Era como si el lugar mismo estuviera diseñado para borrar cualquier rastro de humanidad. Esa noche, había poca actividad. Solo teníamos 2 cuerpos en el refrigerador y uno más que había llegado unas horas antes, una mujer no identificada. Según el reporte, la habían encontrado en las afueras del pueblo, en un campo de maíz. Las autoridades sospechaban que había sido víctima de un crimen violento, pero aún no había suficientes pistas. Su cadáver estaba limpio y perfectamente preparado para la autopsia, pero lo que más me llamó la atención fue su cabello, larguísimo, oscuro y completamente liso, extendiéndose como un velo alrededor de su rostro pálido. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando me levanté para hacer una ronda. La morgue estaba silenciosa y el zumbido de los refrigeradores parecía el único signo de que el tiempo seguía avanzando. Recorrí el pasillo principal, revisé las puertas de las gavetas y me aseguré de que todo estuviera en orden. Fue entonces cuando la vi. Al final del pasillo, frente a las gavetas, había una mujer de pie. Su figura era alta y delgada, con un vestido blanco que parecía demasiado ligero para el frío de la morgue. Su cabello, larguísimo y oscuro, le cubría casi todo el rostro, pero podía notar que estaba mirándome. Mi primera reacción fue lógica, alguien había entrado a un área restringida. Tal vez una familiar desesperada, buscando a alguien querido. Me quedé inmóvil por un momento, sorprendido por la forma en que su presencia parecía alterar la quietud del lugar. Di un paso hacia ella, pero no se movió. Su postura era rígida, casi antinatural, como si estuviera congelada en el tiempo. Cuando me acerqué un poco más, comenzó a moverse, pero no como esperaba. En lugar de caminar hacia la salida o hacia mí, se deslizó hacia las gavetas. Sí, deslizó. No escuché sus pasos, no hubo ningún ruido. Simplemente avanzó, con movimientos tan suaves que parecían irreales. Luego, justo frente a las gavetas, su figura se desvaneció. No se escondió ni se movió hacia otro lado, simplemente desapareció como si nunca hubiera estado allí. El aire en la morgue cambió. No sé cómo describirlo, pero algo era distinto. Todo parecía más denso, más pesado, como si el lugar estuviera resistiéndose a algo que no podía controlar. Traté de calmarme y convencerme de que había imaginado lo que acababa de ver. Tal vez estaba cansado. Quizás la luz me había jugado una mala pasada. Pero cuando revisé las gavetas, descubrí algo que me hizo cuestionar mi cordura. La gaveta número 17, donde estaba guardado el cuerpo de la mujer desconocida, estaba ligeramente entreabierta.
Eso no debía ser posible. Siempre cerrábamos las gavetas con cuidado, y yo mismo había verificado que todas estuvieran seguras al comienzo de mi turno. Me acerqué con cautela, sintiendo que cada paso hacia esa gaveta me alejaba un poco más de la realidad. Al abrirla completamente, el cuerpo estaba ahí, en la misma posición en la que lo había dejado. Pero algo había cambiado. Su cabello, que antes estaba recogido hacia atrás, ahora cubría completamente su rostro, como si alguien lo hubiera colocado así deliberadamente. Me quedé mirando el cadáver por lo que parecieron minutos interminables, tratando de encontrar una explicación lógica. Cerré la gaveta con más fuerza de la necesaria y regresé a mi escritorio, decidido a no darle más vueltas al asunto. Pero el recuerdo de la mujer en el pasillo seguía invadiendo mis pensamientos. Esa figura no era una alucinación. Lo había visto claramente. Y no podía ignorar que se parecía demasiado al cuerpo que ahora estaba en el refrigerador. Las horas siguientes fueron un tormento. Cada vez que levantaba la vista, tenía la sensación de que alguien estaba parado justo al borde de mi visión. No podía concentrarme en los registros ni en las tareas pendientes. Solo podía pensar en la mujer. ¿Quién era? ¿Qué le había pasado? Y, lo más inquietante, ¿por qué parecía estar aquí conmigo, aún después de la muerte? Casi al amanecer, me levanté para hacer una última ronda antes de que terminara mi turno. Caminé con cuidado por el pasillo principal, revisando una vez más las gavetas. Todo parecía estar en orden, pero cuando pasé junto a la gaveta número 17, me detuve. Una gota oscura caía lentamente desde el borde inferior. Me agaché para ver más de cerca y me di cuenta de que era sangre. Abrí la gaveta de inmediato, pero el cuerpo de la mujer estaba intacto. No había heridas nuevas ni señales de que algo hubiera cambiado. Sin embargo, el rastro de sangre era innegable. Bajé la vista hacia el suelo y noté que las gotas formaban un patrón que conducía hacia la sala de autopsias. Seguí el rastro con el corazón latiéndome en el pecho. La puerta de la sala estaba entreabierta y al empujarla me encontré con algo que nunca podré olvidar. En la mesa de autopsias estaba la misma mujer, pero no como un cadáver. Estaba sentada, con el cabello aún cubriéndole el rostro, mirando hacia el suelo. Su vestido estaba manchado de sangre y sus manos descansaban en su regazo, cubiertas del mismo líquido. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. No podía entender lo que estaba viendo. Antes de que pudiera reaccionar, levantó la cabeza lentamente. Y entonces lo vi, su rostro. Era idéntico al de la mujer en la gaveta, pero sus ojos estaban abiertos, vidriosos, llenos de una expresión que no puedo describir. Parecía acusarme, como si mi presencia fuera una ofensa para ella. No hizo ningún movimiento más, pero su mirada fue suficiente para hacerme retroceder hasta la puerta. Salí de la morgue sin mirar atrás y renuncié al trabajo al día siguiente. Nunca regresé ni intenté buscar respuestas. No sé quién era esa mujer ni qué quería, pero estoy convencido de que su muerte no fue el final para ella. Y aunque han pasado años, a veces, en mis sueños, vuelvo a ver su cabello cubriendo su rostro y esos ojos que parecen mirar directamente a través de mí. El vigilante inmóvil. Nunca imaginé que mi trabajo como auxiliar en la morgue del Hospital General de Monterrey terminaría siendo el punto más oscuro de mi vida. Para muchos, trabajar rodeado de cadáveres es inconcebible, pero a mí nunca me afectó. Después de todo, eran solo cuerpos inertes, incapaces de hacer daño. O al menos eso creía hasta esa noche. Mi nombre es Fernando. Tengo 34 años y llevo 4 trabajando en este lugar. En el turno nocturno, soy quien se encarga de registrar los ingresos y mantener el orden. Todo está meticulosamente documentado, la causa de muerte, las pertenencias, el número de gaveta. Para mí, los cuerpos eran datos, nada más. Nunca me detuve a pensar en las historias que traían consigo, las vidas que habían terminado antes de llegar aquí. Hasta que una de esas historias decidió hacerme parte de su capítulo final. Eran las 2 de la madrugada de un martes cualquiera. Todo estaba en silencio, como siempre.
Solo se escuchaba el zumbido bajo de los refrigeradores y el sonido ocasional del reloj que marcaba el paso de los minutos. Había recibido 4 cuerpos esa noche, un hombre mayor que había fallecido de un infarto, una joven víctima de un accidente automovilístico y 2 hombres no identificados encontrados sin vida cerca de un canal. Todo normal, al menos en apariencia. Estaba terminando de registrar los datos de la última autopsia cuando algo rompió la calma. Alguien me llamó por mi nombre. No era un sonido lejano ni confuso, sino claro, pronunciado con una firmeza que me dejó helado. Fernando. Dejé el bolígrafo en la mesa y levanté la vista, convencido de que alguien había entrado a la sala. El lugar estaba desierto. A través de la ventana que conectaba con el pasillo solo se veía la penumbra iluminada por la luz tenue de las lámparas fluorescentes. Pensé que tal vez uno de los médicos de guardia necesitaba algo y había llamado desde lejos. Me levanté y salí a revisar, pero no había nadie. Decidí ignorarlo. Tal vez había sido mi imaginación, me dije. Volví a mi escritorio y retomé el inventario. Pero apenas había pasado un minuto cuando las luces empezaron a parpadear. Miré hacia arriba, esperando que la intermitencia se detuviera, pero el titileo solo se hacía más rápido, como si alguien estuviera jugando con el interruptor. Una sensación de incomodidad comenzó a instalarse en mi pecho. Aunque el hospital era viejo y las fallas eléctricas no eran raras, esta vez algo se sentía fuera de lugar. Entonces lo sentí. Una presencia detrás de mí, como si alguien estuviera observándome desde muy cerca. No me atreví a voltear de inmediato. Algo en mi interior me decía que no quería saber qué encontraría si lo hacía. Cerré los ojos por un momento, intentando calmarme. Pero la sensación no desaparecía, al contrario, crecía con cada segundo. Finalmente, giré lentamente la cabeza. No había nada. El aire parecía más denso de lo habitual, pero el lugar estaba vacío. Me reí de mí mismo por haberme asustado, pero esa risa se desvaneció cuando miré hacia las gavetas donde se almacenaban los cuerpos. Una de ellas, la número 23, estaba entreabierta. La había cerrado personalmente hacía menos de una hora. Me levanté para asegurarme de que todo estuviera en orden. Me acerqué con pasos cautelosos, sintiendo que algo estaba muy mal. Al llegar, noté que la etiqueta del cuerpo que estaba dentro, uno de los hombres no identificados, colgaba apenas de un hilo, como si alguien la hubiera arrancado y luego la hubiera dejado caer de forma descuidada. La etiqueta decía, masculino, 43 años. Causa de muerte, múltiples traumatismos. La gaveta estaba vacía. Mi mente buscaba explicaciones lógicas, quizá los médicos se lo habían llevado para algún procedimiento. Pero no tenía sentido. Nadie había entrado desde que yo estaba allí, y el registro no mostraba ninguna orden de traslado. Revisé las cámaras de seguridad desde mi computadora. Todo parecía normal hasta que llegué a ese momento exacto. En el video, la gaveta 23 se abría sola, lentamente, sin que nadie la tocara. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba fijamente la pantalla. Ahí, en el borde de la gaveta abierta, una sombra oscura parecía materializarse por un breve instante, para luego desvanecerse. Intenté convencerme de que estaba cansado, que el sueño me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces el zumbido de los refrigeradores se detuvo abruptamente. Todo el sistema se apagó por completo. De pronto, el silencio fue absoluto, tan pesado que parecía devorar el aire a mi alrededor. Me quedé inmóvil, con los ojos fijos en la gaveta abierta, hasta que una sensación de movimiento me hizo mirar hacia el pasillo. Frente a mí, la puerta que conducía a la sala de autopsias estaba abierta de par en par. Yo mismo la había cerrado con llave al inicio de mi turno. Al asomarme, vi que las luces dentro de la sala parpadeaban con violencia. Tomé mi linterna y entré, decidido a resolver lo que fuera que estaba sucediendo. Caminé entre las mesas de acero y el equipo médico, buscando algo, cualquier cosa que explicara lo que estaba ocurriendo. En una de las mesas vi algo que me hizo detenerme en seco, el cadáver del hombre no identificado, el mismo que debía estar en la gaveta 23, estaba ahí, perfectamente colocado. Pero lo que me aterrorizó no fue encontrarlo ahí, sino su rostro.
Antes, en el registro, su expresión era neutra, sin rasgos distintivos. Ahora, sus ojos estaban abiertos, vidriosos, y una mueca torcida en su boca parecía un intento de sonrisa. Algo golpeó detrás de mí. Giré con rapidez y apunté con la linterna, pero no había nada. Decidí que ya era suficiente. Volví corriendo a la oficina y marqué el número de seguridad del hospital. Mientras esperaba que alguien respondiera, noté que la computadora estaba encendida, aunque la había apagado antes de salir. En la pantalla había un archivo abierto, pero no era ningún documento que yo hubiera usado. Era una lista con nombres, todos desconocidos para mí. El último nombre en la lista era Fernando García. Mi nombre. Solté el teléfono. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. Sentía que todo en ese lugar estaba colapsando en torno a mí, que las paredes se cerraban. De repente, la puerta de la oficina se cerró de golpe y un ruido seco resonó en el vidrio. Cuando volteé, vi lo que parecía ser una mano marcada en el cristal. Pero no era una marca humana común, los dedos eran largos y finos, casi deformes. Retrocedí hasta chocar con la mesa, incapaz de apartar la mirada. Quise salir corriendo, pero mis piernas no respondían. La puerta comenzó a abrirse lentamente, como si alguien del otro lado la empujara con fuerza medida. Cerré los ojos y me quedé quieto, esperando lo peor. Cuando los abrí de nuevo, todo había vuelto a la normalidad. La puerta estaba cerrada, las luces encendidas, los refrigeradores funcionando otra vez. La gaveta 23 estaba cerrada, como si nunca hubiera pasado nada. Miré el reloj, eran las 5 de la mañana. Mi turno había terminado y el relevo estaba por llegar. Salí de la morgue sin decir una palabra. No conté lo sucedido a nadie. Me tomé unos días de descanso, intentando convencerme de que había sido una alucinación, el resultado del cansancio acumulado. Pero esa noche, al llegar a mi departamento, encontré algo que me hizo entender que no podía escapar de lo que había ocurrido. Sobre mi cama estaba la etiqueta del cadáver de la gaveta 23, con mi nombre escrito en letras negras y un mensaje al reverso: nos vemos pronto. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.